Bienvenidos de nuevo al video número 4 en esta clase, la historia de la iglesia cristiana. Y seguimos hablando acerca del crecimiento de la iglesia cristiana en los años anteriores, tempranos en la historia del mundo. En el video anterior hablamos de la persecución que sufrió muchos cristianos bajo los líderes del Imperio Romano. Entonces, al final llegamos al año más o menos de los últimos del siglo 200, primeros años del siglo 300, y llegó un emperador que se llamaba Constantino, y hablamos también acerca de la manera en que él tuvo esta visión que creyó vino de Dios y abrió sus ojos a la posibilidad de que los cristianos no son tan feos, que tal vez son gente que son gente de integridad, gente que confiables. Entonces, en el año 313, el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán. Fue un documento escrito hablando acerca de varias cosas, incluso la relación del Imperio Romano con los cristianos. Y dijo así: el Imperio Romano revirtió su política de hostilidad hacia el cristianismo y le otorgó pleno reconocimiento legal. Esto no es una cita del edicto, sino una manera de explicar lo que incluyó allí. O sea, por fin dijo que el Imperio Romano ya no puede ser tan hostil o atacando, acusando a los cristianos. Entonces, ya que los cristianos no tenían que vivir tan escondidos, viviendo con tanto temor, vivir tan perdido en la sociedad, abrió las oportunidades de hablar y conversar entre los cristianos. Entonces, saliendo en este tiempo, vemos que podían por fin hablar abiertamente acerca de la doctrina cristiana. También en este tiempo de la persecución, la iglesia se había organizado un poco. O sea, hubo pastores, obispos sobre iglesias locales, pero también habían organizado de una forma de tener los obispos sobre una región o sobre varias iglesias. Y en este tiempo también estaban escribiendo y enseñando varias cosas. Hubo un hombre que se llamaba Ario. Ario vivió en esta temporada en donde estamos hablando, y él tuvo la idea de que si Jesús fue nacido, o sea, si nació Jesús en un tiempo marcado, entonces hubo un tiempo cuando empezó su existencia. O sea, Jesús, si nació, no fue un Jesús eterno. Y el problema con su enseñanza fue que empezó a negar la deidad de Jesús, porque podía reconocer que fue un milagro que nació, pero la presencia divina, la presencia de Dios mismo en Jesús, fue difícil justificar lógicamente si fue nacido como un bebé. Y esto fue una enseñanza de este hombre Ario. Sus ideas formaron en una colección de ideas que se llamaban arianismo. Y esta enseñanza llegó a ser popular en este tiempo. Como levantaba la persecución, los profesores, los maestros podían enseñar más abiertamente, y este Ario estaba enseñando esta falsa doctrina en muchos lugares. Pero, como vamos a ver en toda la historia, Dios no dejó el asunto así.
Y Dios estaba en otro lugar levantando a un joven que se llamaba Atanasio. Y este Atanasio estaba escuchando estas cosas y reconoció, se dio cuenta de que esta es una doctrina falsa. Y hay una historia que dice que en camino estaba viajando todo el grupo o la caravana del emperador Constantino. Y sabiendo que él tuvo ojo bien para los cristianos, dice la historia que Atanasio, llevando su capa negra, cubierto de cabeza, se metió en el camino para parar la caravana de Constantino. Y al pararlos empezó a decirles de las falsas cosas que estaba hablando y diciendo este Ario. Y explicó que enseñándole estas cosas tiene gran impacto para los cristianos. Porque si Jesús no es una persona divina, o si no tiene la deidad de Dios, si no es completamente Dios, entonces su muerte en la cruz no tiene valor y nuestra salvación no es nada. Bueno, Constantino escuchó esas cosas y de ahí sale o de allí llega a lo que marca una reunión grande en este tiempo que se llamaba el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea. Y formaron una reunión en el Concilio de Nicea 325, el año 325. Atanasio entendió que sus enseñanzas causó un conflicto con la doctrina de la Trinidad y últimamente con la doctrina de su salvación. Entonces, otro hombre, el obispo Alejandro, organizaba el concilio. Habían unos 1500, 1800 obispos en este tiempo y solamente 300 llegaron al concilio, a esta reunión para hablar sobre estos asuntos. Y estaban allí precisamente para clarificar la doctrina de la deidad de Cristo. En esta reunión, una cosa que pasó fue que decidieron en el Concilio de Nicea que Jesús es igual con el Padre, que Jesús es eternal con el Padre, eternal como su Padre, y usaron una palabra consustancial, o sea, homoousias, significando que es de la misma sustantiva que su papá. Lo que estaban tratando de establecer fue que Jesús sí tiene su divinidad. Jesús de hecho es hijo de Dios y es Dios completamente. Lo que pasó fue que también saliendo de esta reunión, confirmaron un credo, un dicho de que el credo de Nicea, como una declaración, confirmaron este credo anunciando, diciendo estas verdades acerca de Jesús y en esta misma reunión condenaron a Ario. Lo que condenaron lo expulsaron de la iglesia cristiana en este tiempo. Bueno, él se fue a su lado, pero sus enseñanzas estaban bien popular entre la gente común. En este lado tenemos a Atanasio, todavía tratando de enseñar la verdad de la palabra de Dios y la verdad, una doctrina que se llama, a que se puede referir ortodoxo, una doctrina ortodoxo. Entonces, tenemos aquí a Atanasio enseñando esas cosas, tenemos a Ario separado de la iglesia cristiana, pero todavía escribiendo y enseñando.
Entonces, alguien, un amigo de Arrio, viene al emperador Constantino y le dice que por favor déjalo entrar de nuevo en la iglesia. Y Constantino, como emperador, lo deja volver a la iglesia cristiana. Y en este tiempo también, más o menos en esta misma temporada, habían unos que empezaron a decir mentiras contra Atanasio. Inventaron varias mentiras acerca de él, y Constantino y la iglesia y los líderes tenían que expulsar a Atanasio de la iglesia. Entonces, Arrio ya de nuevo está dentro de la iglesia enseñando la falsa doctrina, y ahí está afuera Atanasio. Pero él era muy listo, muy astuto en lo que estaba haciendo y bajo mucha convicción. Dice en la historia de Atanasio que fue como Atanasio contra mundo. Se sintió en su corazón que estaba contra todos, pero se quedó allí a estudiar la palabra y empezó a escribir cartas, su literatura, para convencer a los demás de la verdad, de la doctrina de Cristo, para perseverar la enseñanza de la salvación. En estos tiempos escribió su primer documento sobre la encarnación, o sea, hablando de la encarnación de Dios, que no solamente nació un bebé, sino que Dios fue encarnado, o sea, llegó a ser carne y hueso, y es un desarrollo de esta doctrina. Y también en este tiempo escribió otra carta en contra los arios, los arianismos, los que creían en la enseñanza de Ario. Entonces esos dos documentos estaba escribiendo. Y en este tiempo, saliendo en este tiempo, porque ya murió Ario, pero sus enseñanzas se quedaban, Atanasio estaba dentro de la iglesia, otra vez condenado, entró y otra vez, varias veces esto le pasó. Y en cada tiempo estaba escribiendo estas cosas. Tristemente murió sin ver la iglesia a tomar en serio esta doctrina. Murió en el año 373, pero unos años después, como unos 10 años después de que murió Atanasio, la iglesia tuvo otro concilio en donde afirmaron la deidad de Jesús y la deidad del Espíritu Santo. Una cosa más acerca de Atanasio que está muy interesante, que en el año 367, antes de morir, no solamente hizo esta contribución a defender la doctrina ortodoxa de la deidad de Jesús, también escribió una carta identificando a 27 libros del Nuevo Testamento. Y lo dijo como que estos son los libros del Nuevo Testamento. Y esta carta, esta declaración, inició otro concilio que iba a venir para la iglesia cristiana. Entonces, tenemos en este tiempo Constantino, el emperador romano, pero también tenemos a uno enseñando doctrinas falsas, Ario, diciendo que Jesús no es necesariamente divino. Y tenemos a Atanasio, usado por Dios para defender estas enseñanzas. Tenemos a Atanasio, usado por Dios para escribir doctrinas correctas acerca de Jesucristo. Y tenemos a Atanasio también identificando a 27 libros de lo que tenemos hoy día en el Nuevo Testamento. Entonces este hombre fue usado grandemente por Dios en este tiempo. Y él no podía ver la fruta de su
de su trabajo, de sus esfuerzos. Porque Él lo escribió, porque Él lo dejó escrito, las generaciones después podían ver y aprender y hacer usarlo como una contribución a establecer doctrina correcta y bíblica. Mucho de esto tiene que ver también con el Concilio de Nicea. Y esto empezó una cadena de concilios. Y con los últimos momentos que tenemos aquí, rápidamente voy a dar un repaso de los concilios de la iglesia en la iglesia cristiana. Formaron reuniones de líderes cristianos, como el patrón que se ve en el libro de Hechos 15 y 16. En el libro de Hechos vemos a Santiago en este concilio, a una reunión en donde estaban escuchando el testimonio de Pablo y haciendo decisiones de mandarlos como misioneros de nuevo. 300 años después tenemos otra cadena de concilios siguiendo el patrón que vemos allá en el Nuevo Testamento. Pues primeramente es el concilio de Nicea, de lo que ya hablamos, el año 325. El concilio de Nicea, 325, en donde declararon que Jesús, el Hijo, es homoousias con el Padre, es decir, que es igual con el Padre, consustancial, de la misma sustantivo del Padre. También condenaron a Ario y escribieron un credo de Nicea, una declaración doctrinal escrito en una forma poética para que los cristianos podían decirlo día tras día para recordar bien la doctrina cristiana que debían de creer. Como 60 años después, el año 381, tuvimos el concilio de Constantinopla, en donde confirmaron y revisaron el credo de Nicea. Se fijaron que habían clarificado un punto, pero necesitaban clarificar otra cosa. Entonces, en esta reunión afirmaron también la deidad del Espíritu Santo. Fue necesario declarar, identificar la deidad de Jesús y también la deidad del Espíritu Santo. En esta reunión también tenían que condenar a otro, Apolos, y su doctrina de apolinarianismo. Y condenaron entonces a apolinarianismo, una doctrina que dice que Jesús no tiene espíritu humano, que no tenía un espíritu humano, es decir, que fue completamente divino. Entonces, esto de Ario fue que Dios es simplemente hombre y con un poco de Dios, no es completamente divino. El error de apolinarianismo, el error de este tiempo es que que Jesús es más divino, pero no tiene Espíritu Santo. Si no tiene, no tiene espíritu humano. Y si no tiene espíritu humano, tiene problema o tiene que ver con el entendimiento de que si puede pecar o no puede pecar. Pero como fue nacido de un virgen, vemos que es cierto que necesitaba tener un espíritu también humano. Entonces, en el concilio de Constantinopla, afirmaron la deidad del Espíritu Santo y afirmaron de nuevo que Jesucristo el hombre fue completamente 100% Dios, 100% hombre, que tenía espíritu de Dios y también un espíritu humano. Unos años después, en el concilio de Cartago, cerraron el canon del Nuevo Testamento, 397 en este año. Recuerda que en el año 360 Atanasio había escrito una carta
recordando 27 libros. Entonces, cuando llegaron aquí al concilio, lo hicieron para clarificar y distinguir 27 libros como los libros del Nuevo Testamento. De allí en adelante, la iglesia cristiana se considera el Nuevo Testamento cerrado. Esto no fue decisión de un solo hombre, fue una decisión de muchos hombres, varios hombres, hombres que conocen a Dios, hombres bien estudiados, hombres que habían estudiado y leído la palabra de Dios. Y llegaron y decidieron en básicamente vamos a decir, 3 reglas o 3 puntos que usaron para verificar que estos libros deben de estar en el Nuevo Testamento. Y cerraron el canon diciendo que primeramente tiene autoría apostólica. O sea que el autor fue un apóstol que vio con su ojo a Jesucristo. Por eso Pablo en 1 Corintios habla de su experiencia con Cristo en el camino. Y se reconoce como apóstol. Cuando llegamos al año 397, están considerando literatura para el Nuevo Testamento. Vemos que podían incluir las cartas de Pablo porque Pablo tuvo esta experiencia también con Jesucristo. Entonces, tiene autoría apostólica. Segunda regla fue el uso universal. Que si estos documentos que tenían, que veían, estaban en el uso en las iglesias locales universal. Entonces, esto fue una demostración de cuán efectivo cada libro fue. Porque si todas las iglesias lo están usando, entonces vemos que está efectivo en estas iglesias. Y últimamente, la tercera regla que usaron para determinar libros incluidos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenía que ver con lo que ellos se llamaban la regula fide. O sea que sigue una regla o sigue una línea de enseñanza fiel a la enseñanza a lo demás de la Biblia. O sea, una línea de verdad que corre por todas las cartas que se ve en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos examinaron los 27 libros usando estas 3 reglas. Entonces, cuando llega el libro de Hebreos, uno dice, pues no sabemos quién lo escribió. Ellos no tenían que pasar mucho tiempo tratando de decidir incluirlo o no incluirlo, porque podían ver claramente que tuvo un uso universal y sobre todo cuando lee el libro de Hebreos, ve como la regula fide se ve desde el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento y se ve claramente en el libro de Hebreos y lo podían incluir. Entonces no fue un debate grande, no fue un argumento grande, fue un tiempo de confirmar 27 libros, incluso en el Nuevo Testamento. Han sido afirmados varias veces en la historia y varios han presentado otros libros, pero no son aceptados porque no pueden caer bajo las 3 reglas allí que usaron para cerrar el canon del Nuevo Testamento. Otro concilio en el año 431, el concilio de Éfeso. Ahí declararon un hereje al nestorianismo, la idea de que la deidad estaba en Jesucristo en lugar de entender correctamente que Jesús fue Dios hombre. Es otro error fuera de la doctrina ortodoxo sobre la idea de Cristo. Organizaron este concilio en Éfeso 431 para clarificar, defender, establecer de nuevo 100% Dios, 100% hombre es nuestro Jesús. Y uno de los últimos fue el concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia, 451. En este concilio declaró
declararon que Cristo tenía dos naturalezas puras, inalterables, indivisibles e inseparables. Su naturaleza divino y su naturaleza humana. Y se puede ver entonces desde el primer concilio, el 325, por los 125 años seguidos, van refinando, clarificando, afirmando las escrituras para clarificar exactamente las doctrinas cristianas acerca de quién es Jesús. Mucho de esto podemos decir que empezó con la falsa doctrina de Arrio y un hombre que se llamaba Atanasio, usado por Dios para defender la verdad y para clarificar la importancia de quién es Jesús para poder apreciar y entender nuestra salvación. Entonces damos gracias por los hombres que defienden la fe en la historia de la iglesia. Damos gracias que estos hombres pueden defender y reconocer la importancia de la fe cristiana. En su iglesia, ¿cuáles son una de las oposiciones a la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuáles son las doctrinas más difíciles en su iglesia? ¿Cómo está dedicado a buscar y estudiar la palabra para presentar bien y para defender la palabra de Dios y las doctrinas ortodoxas? Bueno, quiero animarles a seguir estudiando la palabra. Quiero animarles a buscar en la historia para los que defendieron la fe cristiana. Muchos dieron su vida. Y unos como Atanasio escribieron, predicaron y enseñaron sin poder el gran beneficio de sus enseñanzas hasta una generación después. Pero no se desanimaron, no dejaron la obra a lo que Dios le había llamado. Se mantenían firmes en la palabra, mantenían firmes en su fe y se mantuvieron firmes en lo que querían enseñar acerca de nuestro Jesucristo. Pastores, hermanos, hermanas, por favor, manténgase firme, sigue adelante, defiende la fe, presenta el Evangelio con valor, con gracia y con verdad. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar. Espero que esté animado a defender la fe y presentar bien el Evangelio. En el nombre de Cristo. Amén.